Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Barrick Saldívar. Somos Barrick y hacemos minería responsable. Presenta Encuentro Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta cita de cada día lunes, Encuentro Regional por las pantallas de Antofagasta Televisión. La misión de cada lunes es justamente tomar uno de los temas de la contingencia, poder debatir, analizar, discutir. Y sin duda la agenda informativa estuvo marcada por este anuncio presidencial de la presidenta Michelle Bachelet, quien anuncia este plan de mejoras al transporte público. No solo para la región metropolitana, sino que esta vez se mencionan a varias otras regiones del país, hacia el sur, Valparaíso y también esta vez Antofagasta. Un metrocable teleférico, como lo hemos dicho los medios de comunicación, es parte de lo que se ha anunciado. Es el tema de discusión de esta noche. Como siempre, acompáñenos con el hashtag Encuentro Regional a través de las redes sociales y la encuesta en Facebook que ha estado disponible durante toda esta jornada. Vamos a estar revisando estos resultados parciales, esta fotografía de la opinión ciudadana y también, por supuesto, sus opiniones y comentarios durante esta noche. Voy a presentarles al panel que nos acompaña este día lunes. Está con nosotros el presidente del Consejo Regional, Mario Acuña, a quien agradecemos nuevamente integrar este panel de este encuentro regional. Muchas gracias. Muchas gracias, un agrado estar acá. También está con nosotros Emil Ugarte, arquitecto, y una de las consultas, hay que decirlo cada vez que hablamos de mejoras en torno o urbanismo, siempre es uno de nuestros más citados. Muchas gracias, Emil, por estar con nosotros esta noche también. Muchas gracias por la invitación. Con nosotros está también el Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones, Waldo Valderrama. Muchas gracias, Ceremi, también por estar nuevamente con nosotros aquí en Antofagasta. Sí, muchas gracias a ustedes por poder dar esta oportunidad y explicar a la gente lo que conlleva este anuncio de la presidenta. Y finalmente con nosotros Andrés Letelier, él es subdirector de Creo Antofagasta. Muchas gracias también, Andrés, por estar con nosotros esta noche en Encuentro Regional. Muchas gracias a ti por la invitación. Bien, vamos entonces con esta presentación que ya hemos hecho un poco a entrar en tierra derecha. Y parte de la encuesta que también hemos publicado tiene que ver con la opinión ciudadana de si cree que este proyecto puede ser beneficioso o no, y es lo que vamos a intentar discutir con algo que para algunos también han dicho los especialistas está bien en pañales todavía, que se conocen algunos detalles del proyecto, se han puesto plazos, pero lo cierto que es una de las iniciativas tal vez más aterrizadas o que más cerca tenemos los antofagastinos para ver mejoras en nuestro transporte. Y quisiera partir justamente por lo oficial. Ceremi, contarnos un poco parte de este anuncio. Nos sorprende a todos que Antofagasta también se mencionara. Se había dicho en un momento que la presidenta Michelle Bachelet era cercana a este proyecto de tranvía o tren de superficie que en su momento había surgido en la anterior administración de la alcaldía de Marcela Hernando. Sin embargo, se nos sorprende con esta iniciativa que también sabíamos venía trabajando el CREO hace un tiempo. Sí, bueno, aquí lo que ha resuelto la presidenta y el trabajo que ha hecho el Ministerio de Transporte en analizar las distintas alternativas de transporte público para el mejoramiento de Antofagasta en relación a su crecimiento. Ahora, este estudio que comprometió a la presidenta con las 56 primeras medidas de los 100 primeros días lleva 3 etapas. La primera es la que hemos cumplido con este anuncio, que es la definición de cómo vamos a avanzar en el sistema de transporte, en el mejoramiento de este sistema de transporte. La segunda etapa, que es la táctica, es cómo la vamos a implementar, ¿ya? Y en eso queda todo este año 2015 donde se van a hacer los estudios correspondientes. Y la tercera etapa, que ya son los detalles de ingeniería que también son para desarrollar este año 2015. Esto va a entregar los detalles que hoy día se anuncian en cierta forma de cómo se va a atacar este problema que tenemos en la ciudad de Antofagasta, que eso hay que reconocer. Hoy día tenemos un problema de transporte público para la ciudad de Antofagasta. Y hoy día se compromete un metrocable y un corredor de buses por la misma zona que es Bonilla, Puerto Natales, Domingo Faustino, Cristóbal Colón, y llega al centro a través de Mata, el teleférico, y un corredor de buses por Avenida Bonilla, Rendich y Avenida Angamos. Sí, vamos entrando a estos detalles. Cuando usted dice, asumimos que en Antofagasta tenemos un problema de transporte público, ¿cuáles son esos principales problemas que se ven, que muchos a lo mejor podemos conocer, pero que los expertos o a nivel técnico se ha dicho, mira, estos son realmente los problemas que hoy por hoy tiene la ciudad de Antofagasta? Primero, la cantidad de personas que tienen que movilizarse a través de la ciudad.
nosotros contabilizamos, y es la razón por la cual se inicia este proceso, que hay que entender que es todo un sistema. Aquí se han analizado todos los sectores de Antofagasta, pero se toma la decisión de comenzar en este sector, que es el sector nororiente de Antofagasta, el cual ataca a los sectores más poblados, donde tenemos mayor densidad de población y donde tenemos un problema mayor por las calles que tenemos, por la configuración que tiene esta zona. Hay que recordar que esta es la zona que menos inversión pública y privada tiene en la ciudad de Antofagasta en todos sus años. A diferencia de bajo la línea del tren, que tenemos mayor inversión en vías y en calles que de mejor estándar. Tenemos Avenida Iquique, Pedro Aguirre Cerdo, que está desarrollando, sin contar la misma costanera que se encuentra en ese sector. O sea, podríamos resumir, número de personas y falta de avenidas que en realidad puedan conectar la ciudad a un extremo con el otro. Exactamente, y una geografía difícil de resolver también. Entonces, aquí lo que se privilegia es la cantidad de gente que se moviliza. El 50% de personas que se movilizan en transporte público viven en este sector. Entonces, por ello se ataca y se da solución a este sector en primera instancia. Ya hay que entender, y lo vuelvo a repetir, este es un sistema que se está viendo en la ciudad completa. Pero hay que comenzar por una parte, y donde hay que comenzar es donde más la gente lo está necesitando en estos momentos. Ahora, yo decía, el CREO venía trabajando, Andrés, un poco en las propuestas. ¿Qué pasa también con este tren urbano que en un momento parecía ser una de las soluciones, pero ahora la presidenta, cuando anuncia y hace una especie de guiño también al intendente y le dice: intendente, literalmente los tacos van a ir por el aire? Ahora, ¿es la forma en que se piensa realmente esta ciudad o esta solución, que es un poco lo que el CREO también había planteado, Andrés? Bueno, primero, el Metrocable es como dice también el Ceremi, es parte de un sistema, de un sistema integrado que nosotros hemos ido trabajando al interior del CREO y a través de los talleres, en los cuales no solamente es el transporte público masivo, sino que también integrar dentro del sistema de transporte el mejoramiento de la red peatonal en la ciudad, que es bastante deficitaria, trabajar a futuro para integrar una red de ciclovías, que también tenemos una oportunidad única como ciudad de tener una buena red de ciclovía, considerando el clima que tenemos. Y eso también asociado al desarrollo urbano. O sea, yo creo que eso es parte también importante, y esto es bastante inédito como experiencia en Chile, o al menos, en la cual se está pensando el sistema de transporte en conjunto con el desarrollo de la ciudad. Yo creo que, y claramente, una de las cosas que se levantaron dentro del proceso del taller es que el 97% de los metros cuadrados construidos de inversión pública y privada se están desarrollando bajo la línea del ferrocarril, y sobre la línea del ferrocarril solamente un 3%. Entonces, gran parte de la infraestructura de alto estándar no está llegando a un importante segmento de la población. Cerca de más de 200.000 habitantes están en eso. Andrés, hablabas de esta red peatonal, de ciclovías, pero en el fondo Antofagasta es bien complejo. Siempre se habla de esta cosa muy angosta, que en realidad tenemos el cerro, tenemos el mar y hay poco lugar. Y yo quiero decir, ¿por qué los estudios más bien preliminares, porque entendemos que este 2015 es donde se van a realizar estos estudios, indican que el Metrocable es una de las mejores soluciones? ¿Por qué se valida? Bueno, primero, los sistemas de transporte tienen que ver no solamente por la cantidad de pasajeros que permiten acoger, sino también por las condiciones topográficas, por la disponibilidad de fajas. Bueno, ya vimos el tema de que estamos atacando al meollo del problema. O sea, más del 50% de los viajes se desarrollan en el sector nororiente. Tenemos una topografía que es difícil para implementar sistemas como el tranvía. Y por otro lado, tenemos una faja estrecha en la mayoría de las calles para implementar un corredor de transporte masivo, lo cual implica una cantidad de expropiaciones importantes. Y eso es parte también de lo que el Metrocable permite salvar. Y por otro lado, tenemos una zona en la cual se carece de equipamiento comunitario y comercial de alto estándar, y las estaciones del Metrocable podrían acoger ese tipo de infraestructura. O sea, se piensa siempre en esa infraestructura también socioeconómica, es decir, de lo que pudiera pasar alrededor de estas estaciones en otros lados, se ha hecho también. Y eso también, tú dices, las condiciones peatonales son muy importantes. La ciudad, tenemos la ventaja que la ciudad es bastante angosta. Y si nosotros tenemos un par de corredores o sistemas de transporte a lo largo de la ciudad, tendríamos una cobertura completa a distancia caminable del sistema de transporte masivo. Solo una cosa que agregar: el sistema del Metrocable, como el corredor de transporte masivo, no permite
evita los transbordos. Y eso es un tema sensible. Los estudios del tranvía dependen de que un 40% de los viajes se generen con transbordos. Mario, uno cuando escucha también el tranvía un poco y la ciudadanía en esto que hemos ido tomando también el pulso de la gente, cómo recibe estos anuncios, parece ser que por muchos años, ¿verdad?, se ha intentado solucionar parte de este problema en Antofagasta que para todos es latente del día a día. Cuando se hace el estudio del tranvía preliminar, muchos creyeron que era ese justamente el camino y parece un poco desecharse o echarse por tierra parte de lo que allí se había puesto sobre la mesa. ¿Cómo lo ve también? Y el Consejo Regional, ¿cómo conversa además con este plan maestro de transporte que no tenía en su primer momento tampoco la iniciativa del Metrocable? A ver, yo creo que ahí está el problema. Y yo lo voy a decir aquí abiertamente, es que el Consejo Regional nunca ha tomado conocimiento del plan maestro de transporte público de la región de Antofagasta ni de la ciudad de Antofagasta. Segundo, nosotros consideramos que cualquiera sea el tipo de transporte público que se quiera implementar en la ciudad de Antofagasta, a lo menos debía haber habido instancias de participación en que pudiese haberse tomado conocimiento y opinar de lo que se está haciendo. Entonces, los consejeros hemos conversado, estamos sorprendidos en circunstancias que la Comisión de Obras Públicas había expuesto al Consejo Regional en su oportunidad que se había reunido con las autoridades del 22 de mayo específicamente, con las autoridades del Ministerio de Transporte, analizando algunas propuestas, y dentro de esas propuestas que se señalaron, y por eso que es sorprendente, en ninguna parte aparecía el Metrocable. De hecho, en esa oportunidad, el día 22 de mayo, se dio a conocer un informe por el director de la UTEM, el director de medio de transporte de la universidad, señalando que lo que Antofagasta necesitaba era un medio de transporte público masivo para dar solución al problema longitudinal que tiene Antofagasta a los 30 kilómetros. Y nosotros sentimos hoy día, sin ser expertos en la materia, y por eso que hubiese sido bueno haber escuchado un informe más detallado, más completo, para haber podido tomar conocimiento de eso, se está dando solución a un tema Cerro Mar, que la anchura de Antofagasta no tiene más de 2 kilómetros, entonces uno dice, vamos a solucionar el problema por mucha densidad poblacional que tiene un sector, pero el problema es cómo, siempre se pensó cómo disminuir los tiempos de traslado. Por ejemplo, desde el sector La Chimba, a estudiantes que vienen a la Universidad Católica del Norte, o gente que viene a hacer trámite al centro, o estudiantes de la Universidad de Antofagasta. Y lo otro que nos sorprende a nosotros es que dentro de la alternativa, yo pude hacerme de un documento producto de este programa, en que se suma una quinta alternativa que el Metrocable. Ahora, dentro del documento, si uno no la analiza, se manifiesta como una alternativa viable el tranvía. La diferencia es que hay dos tipos de tranvía, un tranvía tipo monorriel y un tranvía con neumáticos, y se dice que el mejor sistema, lo mejor para Antofagasta, dada su geología, ¿cierto?, es el con neumáticos. Entonces, hay poca claridad de esta situación. A mí lo que me preocupa, y para nadie es desconocido, ¿cierto?, siendo un integrante de la nueva mayoría, que estas cosas, antes de haber sido anunciadas por la presidenta, debió haber sido señalado. Entonces aquí hay como un mix. Está la propuesta de la Subsecretaría de Transporte, que generaba un corredor con unos buses tipo Transantiago, y con esta propuesta del CREO Antofagasta, que se suma, que es un sistema que se aplicó en Medellín, pero Medellín, antes de aplicar el Metrocable, hizo una serie de avances urbanísticos y de mejoramiento de infraestructura poblacional muy distinto. Es decir, nosotros no vamos a ser capaces de mejorar el entorno
donde van a estar implementados los metrocables entre el año 2015 y el 2016. Emil, ¿cómo ves justamente esto, la sorpresa con que se recibe para algunos sectores? Yo la recibí muy contento. Y creo que, primero, cierto, nosotros tenemos que entender el contexto de la ciudad de Antofagasta. La ciudad de Antofagasta es una ciudad que tiene una forma lineal, con una estructura monocéntrica, que tiene una sola vía estructurante, que es la costanera, que tiene 3 roles: acceso al puerto, carretera, urbana, que en este momento el plan regulador que tenemos, ¿cierto?, sostiene que nuestra ciudad se sostiene con el automóvil, que es imposible hoy, es imposible satisfacer infraestructura. Piense que es una ciudad de 100 habitantes por hectárea, o sea, no da rentabilidad social ni económica, porque, o sea, significa que es difícil hacer inversión pública, es difícil hacer inversión privada. Cuando se da una solución al metrocable, en un sector que paradójicamente es el sector que tiene menos constructibilidad de Antofagasta, o sea, por cada metro cuadrado, ¿cierto?, se construye 1 metro cuadrado de construcción. Pero lo impactante que es el lugar más denso. O sea, lo que uno asume, que el sector alto de la ciudad de Antofagasta y todo el sector nororiente, existe lo que se llama el hacinamiento. Y significa, ¿cierto?, cuando uno se coloca un transporte de alto estándar como el metrocable, que tiene la característica que no ocupa suelo, y por tal motivo, si va en el aire, se puede aprovechar la infraestructura de otra forma. Yo encuentro que es una idea genial. Yo creo, ¿cierto?, que el proceso del transporte es un proceso. No significa, ¿cierto?, que se va a eliminar el tranvía. Yo creo que el tranvía tiene yo no estoy de acuerdo con el corredor, o sea, el corredor de buses. Los corredores de buses, ¿cierto?, rápido, generan cierto crecimiento en extensión. No generan compacidad. La idea es que la ciudad baje, se densifique. Nosotros, ¿cierto?, todos sabemos que cada día la energía es más cara, que las personas que viven alejadas de la ciudad, en las partes más alejadas, cada día se empobrecen más, y es necesario compactar la ciudad. Y realmente una de las características únicas que tiene el tranvía es que genera mejoramiento urbano. Eso tiene único, y no así el corredor. Y también el metrocable también genera mejoramiento urbano, pero no el corredor de buses. El corredor de buses incentiva el crecimiento en extensión. Es un corredor expreso rápido. Creo que uno de los temas que atenta, ¿cierto?, con pensar bien la ciudad, es que nosotros tenemos modos de evaluación complejos. No miran lo sistémico. Piensa que la forma de evaluar es de rentabilidad, pero no de la capacidad de renovación urbana. O sea, yo sé, ¿cierto?, que en el barrio industrial, ¿cierto?, va a salir la industria ahí. Se está instalando el hospital. Eso significa que ahí están las mejores condiciones para densificar. Terrenos de 5.000 metros cuadrados, 2 vías estructurantes, al lado, ¿cierto?, del borde costero. El centro, ¿cierto?, tiene todas las condiciones. O sea, significa, si yo pongo un tranvía, ese lugar se densifica. Hacemos una ciudad eficiente, más integrada. Yo creo que la solución es buena, y hay que entender, no creo que en estos momentos se ha desechado el tranvía, es parte de un proceso. Es importante que yo creo, ¿cierto?, el hecho que está pensando esto en forma integral. O sea, es tan trascendente porque esto es un cambio de paradigma, de la forma de pensar. El tema de transporte, el tema de movilidad, mejor que movilidad, y el tema de planificación física, por primera vez tienen que ir juntos, no después separados. Sí, justamente, ¿por qué es mejor el corredor versus este tranvía? Que a muchos le pareció en su momento, y se levantaron spot y campañas y todo parecía que era la solución que en definitiva se estaba buscando durante... ¿Por qué es mejor esa opción, o por qué? Y también recoger un poco lo que decía el consejero regional y presidente además del CORE. ¿No hubo mucha conversa, Seremi, en lo previo? Bueno, a ver, aquí ir matando por puntos. A ver, primero el tema de la renovación urbana. Yo creo que Emil tiene razón en ese sentido, es que hay un sector bastante importante que podemos densificar y seguir construyendo y poblar, pero hoy día no está poblado. Entonces hoy día no está la urgencia de implementar un tranvía o un sistema de transporte en esa zona.
Entonces, porque tenemos vías estructurantes, tenemos grandes avenidas, pero la urgencia era donde está la gente hoy día. Y eso es lo que primero que tenemos que atacar. No se ha descartado ningún otro sistema de transporte, pero hoy día vamos a apuntar a resolver las problemáticas donde los tenemos, y que es el sector alto de Antofagasta, no el oriente de Antofagasta. Ahora, cuanto a los procesos de consulta, se hicieron 2 diálogos ciudadanos en cuales se plantearon distintas alternativas y se plantearon discusiones desde la ciudadanía, las necesidades levantando en ese sentido, ¿ya? Ahora, es cierto, el Metrocable nace después, un posterior, presentado por el CREO, se presenta en un momento dado de los avances de los estudios. Pero ¿por qué no se define el tranvía? El tranvía primero tiene una problemática. La ciudad de Antofagasta tiene hartas pendientes. El tranvía tiene solamente capacidad un 8%, de resolver pendientes de 8%. Por lo cual, cuando hoy día teníamos que resolver más, no podíamos subir un sistema de transporte de ese tipo. Y además tenemos el problema que no tenemos vías por donde Pero el tranvía siempre se pensó borde costero, que es uno de los que tiene menos pendientes. No se pensaba que subiera y bajara por la ciudad. De diseño tenemos el siguiente problema, que tendríamos que poner el tranvía en la costa, y además involucrar a los buses para que tuvieran que recoger justamente. Entonces eso es negativo para las personas en el sentido que aumenta la cantidad de transbordo y pasajes que tendría que para ir a un mismo lugar. Entonces esto logra resolver sin transbordo el transportarse desde el sector nororiente hacia el centro de Antofagasta. Pero se decía un poco lo que también Mario decía, es mar a cerro, es decir, el teleférico, Metrocable iría así, no, correría efectivamente, porque es la duda que un poco se ha planteado, es longitudinal, no es para cerro. Une desde La Chimba hasta sube por Bonilla, y la idea es que conecta el centro y el centro alto. Esa es como es la propuesta que se estaba trabajando. Ahora, en la presentación que corresponde al CORE, de hecho habíamos quedado esa reunión del 22 de mayo, que no fue una presentación del Ministerio de Transporte. Primero aclararlo, fue una presentación de gente que tenía el estudio del tranvía. Y ese fue el tema, donde nosotros fuimos invitados con el CEREMI de Vivienda y Urbanismo. Nosotros, de hecho, en la última reunión CORE con la comisión habíamos quedado de acuerdo en presentar los avances de los estudios al Consejo Regional, ¿ya? Ahora, esta situación se da, la presidenta junto con el Ministerio de Transporte y el ministro toman la decisión de avanzar porque la claridad de cuál era la solución mejor que se daba para lo que hemos planteado antes era eso, y no había más tiempo que esperar. A recordar que inicialmente este anuncio se iba a hacer en diciembre, pero hoy día ya con pero todo solo con el tema del corredor, que era lo que la subsecretaría venía trabajando hasta ahora. No, la subsecretaría venía trabajando varias alternativas, incluyendo el tranvía, el Metrocable se sumó después, por supuesto, los corredores de buses, y se estaban viendo distintos medios de transporte, ¿ya? Y con los avances del estudio, de hecho, se hicieron varias combinaciones. Y este resultado que hoy día se anuncia es una combinación de distintas alternativas. Entonces, la presidenta, conjunto con el ministro, apuran el anuncio porque ya los avances del estudio ya estaba definido y era más dar vuelta, empezar a esperar a la gente y a retrasar los estudios que ahora tienen que comenzar, que son implementación táctica y de la ingeniería. ¿Por qué queda esta sensación de como que un poco se empujó por parte del CREO esta solución? Andrés, yo vuelvo a insistir, ¿cómo se valida? Porque uno ve, por ejemplo, en Bolivia existe también una muy similares características, incluso geográficas, Medellín, que lo hemos puesto ya a modo de ejemplo. Parte de esas experiencias internacionales son las que se replican por una cosa geográfica, por una cosa de tiempo, porque quisiera entrar a un punto. Se ha dicho que por lo menos se busca disminuir a media hora el traslado, si hablamos de manera longitudinal, ¿verdad?, del extremo de La Chimba hacia el centro. Veíamos hace algunos días un video donde efectivamente los tiempos entre casi recorrer 4 kilómetros en Bolivia, por ejemplo, llevaba casi media hora. Si consideramos que acá en ese borde costero tenemos casi 13 kilómetros, no calzarían esos tiempos que se ha dicho porque son 20 kilómetros más o menos por hora que correría este Metrocable. ¿Cómo se baraja y por qué, vuelvo a insistir, se valida en base a esos datos y corroborar además si es así el tiempo y el traslado que pretenden realizar en este tiempo? O sea, hoy en día los tiempos son desde el extremo norte al centro, en hora peak, cercanos a la hora y media. Eso es lo primero que con el actual sistema de transporte. Lo que se busca que desde el extremo norte se bajaría a media hora aproximadamente. Sector de Bonilla. Los buses, o sea,
el metro cable anda a 6 metros por segundo, eso es equivalente a 21 kilómetros por hora, que de paso es más o menos la velocidad que ocupa un tranvía o cualquier sistema de transporte. Es una velocidad normal en un sistema de transporte. Y con una frecuencia bastante alta que permitiría trasladar cerca de 3.000 pasajeros hora, ¿sabes? Lo que hace que un sistema de transporte masivo... Ahora, puede que hayan diferencias respecto a las topografías o que en distintas ciudades se mueve de distinta manera, pero entiendo que por lo menos los análisis previos que se han hecho... ese es claro, porque yo es ponía la el velocidad ejemplo, y la frecuencia. Claro, yo ponía el ejemplo justamente las imágenes que tenemos en pantalla, tienen que ver con este metro cable que opera en La Paz, donde justamente es la misma velocidad con que se trasladan, son 20 kilómetros, ¿cierto?, por hora aproximadamente, y es casi 4 kilómetros la extensión de una de las líneas, y se demora casi media hora, entonces son casi 4 kilómetros, y si acá tenemos 13, es mucho más lo que uno pensaría esa velocidad que pudiese demorar, en definitiva, haciendo comparación con otros lugares donde ya opera. Claro, el cálculo que dentro de eso serían aproximadamente 45 de extremo a extremo. Estamos hablando de la distancia del norte hacia el centro y eso sería cerca de media hora. Ahora, el pic del que se hablaba, se dice 3.000 personas, eso es en sus horas, porque es justamente quienes, hay que aclarar que tiene que ver con el transporte de taxibuses, porque obviamente hay quienes decían, no, tú tomas un colectivo en Antofagasta y te demoras probablemente mucho menos, ¿verdad? Pero tiene que ver con el transporte y es el transporte de la micro o el taxibús, ¿verdad? Sí, a ver, aquí hay que entender que esto es un sistema, o sea, donde se involucra el metrocable, el bus con un corredor de buses que mejora el estándar por donde corren hoy día las micros de Antofagasta. Y bueno, y también está el sistema que siempre conocemos, el taxi colectivo, que hoy día ninguno de estos sistemas se está eliminando. Se están complementando para dar solución de transporte público a la ciudad de Antofagasta. Vamos a ir a un breve corte comercial, al regreso vamos a estar revisando más en detalle algunos otros aspectos de este proyecto que ya se ha anunciado. Espérenos, regresamos con más Encuentro Regional en breve.